Bueno, junto con saludarlos a todos y agradecer su participación en esta jornada. Es el tercer conversatorio que tenemos desde que nos pusimos de acuerdo con las radios comunitarias del Gran Concepción para realizar esta actividad sobre la base de la pandemia que nos afecta desde hace poco menos de un año a Chile y a otras partes del mundo un poco más. Voy a dejar con ustedes en un instante con la palabra al director del Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Concepción, en este caso el colega Gilberto Morales Colín. Muchas gracias, don Carlos. Como siempre, me da mucha alegría de saludar a todos y todas quienes se encuentran aquí conectados en esta plataforma y también en las otras, hacia donde se transmite esta conversación que hemos mantenido durante 3 jornadas con destacados médicos de nuestra zona. Y yo estoy muy grato de saludar a Mario Valdivia, quien nos va a acompañar hoy día. Y lo saludo con mucho afecto, por cierto. No había tenido la posibilidad de conversar con él desde que es decano de la Facultad de Medicina y yo esperaba algún momento para poder saludarlo y aprovecho en que hay público para poder demostrar mi alegría por saber que el doctor Mario Valdivia es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Y creo que ese es un tremendo logro y orgullo para quienes además te conocemos más. Así que... Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias. Y quiero empezar con eso y junto con ello disponerme también a escuchar esta conferencia y conversación, porque me imagino que así como hemos conversado con los otros médicos, habrá varias preguntas, sobre todo orientadas hacia la salud mental, que es un tema que es de mucha preocupación y donde quienes comunicamos y quienes están ahora en las radios comunitarias también tienen una labor muy importante de compañía con la gente. Yo solo quiero recordar algo que dije en el primer saludo, y es que la radio, con su condición de acompañar, ha podido muchas veces enfrentar otro problema que viene desde hace mucho tiempo, que es el problema de la soledad de muchas personas que se conectan con la radio para sentirse acompañadas. Y qué mejor que sentirse acompañadas en estos tiempos de tanta incertidumbre y de necesidad de información confiable que necesitamos. Entonces, vaya esta pequeña reflexión también en este saludo inicial, don Carlos. Profe, su micrófono está apagado. Ahí sí. Ahora sí. Vamos a dar lugar entonces a lo que es básicamente este encuentro, un conversatorio. Vamos a agradecer a cada una de las personas que están aquí que tengan la oportunidad de plantear sus inquietudes, porque el doctor Peralta, el doctor Valdivia está dispuesto a responder todas ellas. Yo tengo la primera, permítamelo por favor. A propósito de la pandemia, ¿cómo cree usted que se está tratando el tema de las vacunas, de lo cual se ha hablado en las últimas 48 horas como en el 50% de los informativos de la televisión, como para graficar de algún modo la importancia que parece tener este aspecto dentro de la pandemia del COVID-19? A ver, bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto y un honor estar en esta conversación. Tal vez antes de empezar a responder las preguntas, y no me estoy corriendo porque es una pregunta sobre la cual yo tengo una opinión, yo traía una pequeña presentación y a lo mejor es importante hacer una declaración de intenciones, por así decirlo. Yo, si bien como Gilberto lo dijo, soy hace algunos meses el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Soy originariamente psiquiatra de niños y adolescentes y por lo tanto mi tema de trabajo todos estos años ha sido la salud mental de los niños, las niñas y los jóvenes. Y
de alguna forma yo quería, antes de entrar a responder sus preguntas, contarles algunos aspectos de cómo esta situación de pandemia y específicamente la situación de confinamiento, cuarentena, pongamos el nombre que queramos, ¿no es cierto?, afecta a los niños y afecta su comportamiento. Si ustedes me permiten, no sé si están viendo la pantalla compartida. Sí, se ve súper, doctor. Entonces, voy a pasar muy rápidamente estas diapos contándole un par de cositas porque me interesa, y me interesa particularmente hablar de los niños porque muchas veces los niños son olvidados y eso es complejo. Los niños, las niñas que son, nosotros decimos siempre en el discurso, el futuro de Chile, el capital, y sin embargo, solamente por citar una cosa muy anecdótica, tuvimos antes una reglamentación para permitir el paseo de las mascotas, que una reglamentación para permitir que los niños, niñas y adolescentes pudieran salir a caminar durante periodos de cuarentena. Yo creo que eso nos dice algo acerca de cuánto realmente relevamos la situación de los niños. Y por eso me parecía importante traerlo. Y yo, sabiendo que estas conversaciones llegan a mucha gente por distintas vías, y pensé que era bueno el hablar de esto en este contexto. Y tal vez, ¿no es cierto?, partir planteando que lo que estamos viviendo desde comienzos del 2020 y posiblemente vamos a seguir viviendo por lo menos por un año más, es algo completamente inédito para la generación actualmente viva. Uno podría retrotraerse a la gripe española de comienzos del siglo XX, pero la gran mayoría de las que estamos conversando no existíamos para ese tiempo, por lo tanto no tenemos mucho recuerdo, o no tenemos ningún recuerdo de eso. Y después las pandemias que ha habido, epidemias, la fiebre aviar, la fiebre porcina, no fueron de la magnitud ni de la extensión que es efectivamente este cuadro, esta situación. Ahora, hay una serie de factores que explican eso, ¿no es cierto? El hecho que se distribuya mucho más rápidamente, este concepto de la aldea global, ¿no es cierto?, que hace que la información vuele a la misma velocidad que vuela el virus. Y también lo desconocido, todavía estamos aprendiendo acerca de cuáles son los daños, de cuáles son las secuelas, de cuáles son los efectos, y todavía no sabemos bien cuál es el tratamiento. Y ante esto desconocido, ante que recién ahora estamos teniendo una vacuna y no tenemos inmunizada a la población, porque no basta tener la vacuna, hay que tener a la población inmunizada y eso puede tomar un tiempo, debido a que no tenemos un tratamiento específico para atacar el virus. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando en la gripe asiática, ¿no es cierto?, existía el Tamiflu, entonces si tú te enfermabas, eras positivo, te trataban precozmente con Tamiflu y evitabas toda la serie de complicaciones posteriores. Nosotros no tenemos un tratamiento, que son solamente medidas de sostén. Entonces todo eso le da un carácter de mayor incertidumbre y de más miedo finalmente. Y entonces, ¿cuáles son de las medidas que debemos tomar para protegernos? Efectivamente, la distancia, el distanciamiento físico, el no estar interactuando físicamente cercanos los unos con los otros. Y eso incluye, lamentablemente, y de alguna forma tal vez refleja nuestra pobre cultura cívica, medidas como son el confinamiento forzado o la cuarentena. Y estas medidas que efectivamente son necesarias, ustedes han visto cómo ya llevamos 2 semanas de cuarentena y las cifras que eran horribles siguen siendo preocupantes, pero estamos empezando a ver un viraje, lo cual nos dice que lamentablemente esto sí sirve, no nos gusta, pero sí sirve, pero no son gratuitas. Y efectivamente los niños, las niñas, los adolescentes, bueno, todos tenemos un impacto emocional, pero particularmente los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, ¿no es cierto?, tenemos que esta es una situación muy especial, y tanto la cuarentena, pero no solamente el hecho de la cuarentena, también la pandemia, también la infección por el virus nos trae un riesgo, porque también nos da susto, y nos pasa que por distintas razones los niños y los adolescentes pueden tener dificultades en comprender lo que está pasando. Los niños,
porque hay un pensamiento mágico, porque hay una tendencia, ¿no es cierto?, a interpretar muy literalmente lo que se dice y muchas veces les cuesta relativizar. Y los adolescentes, al contrario, porque producto de su omnipotencia, tienden a no creer y a sentir que y lo cual es cierto, ellos tienen menos riesgo de enfermarse gravemente, entonces no toman medidas de precaución y vemos escenas tan lamentables como estas fiestas clandestinas, estas reuniones de jóvenes, en que efectivamente los jóvenes se terminan contagiando, algunos enfermándose, probablemente ninguno de gravedad, pero sus familiares sí se enferman y eso sí pueden enfermarse gravemente. Y por otra parte también tenemos, y algo nos decía Carlos acerca de la amplia cobertura, si uno entiende las noticias en cualquier momento, ves muchas noticias y claramente las noticias hablan más de la gente que se murió, hablan más no sé si ustedes recuerdan, por el mes de mayo, cuando estaba la situación crítica en los Estados Unidos, estas fosas colectivas en Nueva York, y no muestran muchas imágenes de la gente que se recupera, no muestran muchas imágenes de la gente que se cuida, no muestran muchas imágenes de la gente que hace esfuerzos por vivir su vida en condiciones que son distintas a las habituales. Y por otra parte, también no existe una situación de generalización, no es fácil decir, oye, esto es lo que le pasa a todos, porque cada familia es distinta y cada realidad es diferente. Y las familias son distintas en la composición, en la estructura, hogares biparentales, hogares monoparentales, familias trigeneracionales en que viven abuelos, padres, hijos, familias reconstituidas, los tuyos, los nuestros y los míos, y vemos que hay una diversidad de estructuras familiares, familias en que la madre es la sostenedora económica del hogar y a veces el único adulto responsable, que tienen distinta cantidad de hijos y que tienen distintos niveles de desarrollo. Por lo tanto, ya no podemos generar solo una receta. Por otra parte, también es distinto el mundo adulto. Es diferente una familia donde hay poquitos niños dependientes y hay bastantes hermanos adultos jóvenes que están estudiando o que no están haciendo nada, o una familia donde solo hay un único que trabaja. O sea, vamos viendo, ¿no es cierto?, que hay muchos factores que hacen que no podemos generalizar, ¿ya? Tenemos también que los niveles de funcionamiento previos, o sea, cómo reacciono a la crisis también tiene que ver con cómo éramos nosotros antes. Éramos una familia cohesionada, con un buen nivel de comunicación, con buenos mecanismos de resolución de problemas, o éramos una familia que estaba en crisis, había un conflicto conyugal entre los padres. También, por supuesto, la situación económica, y eso se ha hablado mucho de los efectos no médicos de la pandemia, que son graves también, la estabilidad laboral, para qué hablar, ¿no es cierto? La gente que ha visto menoscabados sus ingresos o que han perdido su fuente de trabajo sencillamente por la situación de pandemia. Y cosas que son reales, o sea, no todas las casas chilenas son iguales. Y uno dice cosas muy suelto de cuerpo, oye, no, cada uno debería tener su propio espacio de trabajo. ¿Y es eso posible en una casa en que hay solo una habitación que es simultáneamente dormitorio, comedor, escritorio, pieza de trabajo, y en que todos duermen? Es distinto una casa donde tengo un dormitorio para cada uno, living y posibilidad de repartirme los espacios físicos. Claro, yo puedo conversar con ustedes tranquilamente mientras el resto de las personas de la casa están haciendo otras cosas, en otros espacios. Pero hay muchas familias donde sus casas no permiten eso. El acceso a Internet. Cuento con una buena red. Nosotros nos vemos en la universidad y los que son docentes probablemente darán fe que de repente los chiquillos tienen problemas para conectarse, no porque no haya una buena señal, sino porque el único computador de la casa lo usan ellos, sus hermanos, sus padres y poco menos que tienen que tomar turnos para poder conectarse. Y por supuesto las características individuales y el trabajo escolar, y no me voy a extender mucho acerca del trabajo escolar porque podríamos conversar mucho acerca de las cosas que se han hecho bien y también de las cosas que no se han hecho bien. Por otra parte, ya algo decíamos importante del presente, que el nivel de desarrollo del niño, el nivel de desarrollo es
en qué etapa de maduración está. No es solo la edad, tiene que ver con la edad, pero tiene que ver con el tipo de pensamiento, con el grado de autonomía. Los que tienen hijos o los que tienen hermanos saben que el niño chiquitito no es solamente más chico en cuerpo, piensa de una manera distinta, entiende las cosas de un modo diferente, es menos autónomo. El adolescente ya tiene una capacidad distinta de comprender las cosas, de interpretar las cosas. Entonces, ¿no es cierto?, el nivel de desarrollo va influyendo en dos factores al menos, en cómo comprendo lo que pasa, pero también en cuál es mi capacidad de enfrentarlo y de ser más o menos autónomo. Y así vemos, ¿no es cierto?, que por una parte los niños requieren más cuidados, requieren más protección, requieren más compañía, lo cual puede ser un tema en cuanto a la función de los padres que trabajan, y lo cual nos haría pensar que a lo mejor dentro de las primeras personas que deberían estar siendo vacunadas después del personal de salud podrían ser los educadores de párvulo y auxiliares de párvulo, bajo cierta lógica. Pero por otra parte tiene la ventaja que son bastante más capaces de aceptar el consejo de sus padres y de seguir las instrucciones de sus padres. Los adolescentes son mucho más autónomos, no requieren la presencia de los papás. Uno puede dejar a sus hijos adolescentes y salir a trabajar, pero por otra parte tienen este pensamiento omnipotente, ¿no es cierto?, y esta sensación de que es más importante, que nada malo me va a pasar a mí porque yo soy adolescente y se exponen a más riesgos y exponen también a los demás a más riesgos. Ahora, ¿cómo vamos viendo? ¿Qué decimos con manifestaciones conductuales? ¿Qué son las manifestaciones? Son los síntomas del comportamiento, de portarse mal, de tener pena, de andar más irritable, de andar más llorón. Después los vamos a describir un poquito más, ¿no es cierto? Y estos síntomas conductuales pueden aparecer como la respuesta, por momentos adquiere ese ribete, ¿no es cierto? Pero también estas manifestaciones conductuales pueden ser síntomas de una enfermedad. Yo tengo una depresión y tengo ciertos síntomas, yo tengo un déficit atencional, tengo ciertos síntomas, tengo un trastorno ansioso y tengo ciertos síntomas. O a veces son mi respuesta, sin necesidad que yo tenga una enfermedad, pero son mi respuesta a estos síntomas conductuales, a ambientes tensos, a situaciones familiares disfuncionales, o son síntomas de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, vemos, ¿no es cierto?, que estos síntomas conductuales, que los voy a describir enseguida para que los vayamos conociendo, pueden ser producto de que sí, yo tengo una enfermedad y estos síntomas son el modo en que esta enfermedad se muestra, o también pueden ser producto de que yo no tengo una enfermedad, pero estos síntomas son el modo en que yo muestro mi sufrimiento frente a una situación especial, como es el encierro, como es la pandemia, como es la violencia, como es la tensión de mi familia. ¿Y cuáles son los síntomas que uno ve, no es cierto? Y los síntomas vamos viendo que van cambiando de acuerdo a la edad. En un preescolar que vemos, ¿no es cierto?, el miedo a estar solo, pesadillas, la dificultad del hablar, la pérdida del control de los esfínteres, ¿no es cierto?, esto de hacerse pipí en la noche, de hacerse caquita, alteraciones en el apetito, aumento en los berrinches, en las quejas, un comportamiento que andan pegoteados los papás. Uno ve esos cambios en los niños preescolares. En los niños un poquito más grandes, en edad escolar, también vemos irritabilidad, puede aparecer un comportamiento agresivo. Acuérdense que la agresividad a veces refleja rabia, pero muchas otras veces refleja miedo e incluso otras veces refleja pena. El aferrarse esto de un niño que ya estaba siendo mucho más autónomo, de repente se pegotea a los papás y no quiere dejarlos y tiene susto de que salgan, ¿no es cierto? Y les da miedo, alteraciones en el sueño, pesadillas, alteraciones en el apetito, aparecen las molestias físicas, esto que el niño empieza a quejarse de un dolor de guatita que no entendemos mucho, o que le duele la cabeza, y que es una manifestación en que está expresando su malestar emocional. No estoy diciendo que todo dolor de guatita o que todo dolor de cabeza sea producto de otra cosa emocional. Hay también otras enfermedades, ¿cierto? La pérdida de interés en las cosas que al niño habitualmente le interesaban, el alejamiento de los compañeros, y eso es complejo porque en la cuarentena estamos alejados de nuestros pares, o creemos estar alejados, y ahí vamos a ver enseguida lo que podemos hacer. Uno debe ser proactivo en facilitar la cercanía. El olvido de las tareas, el olvido de las cosas que aprendo, la falta de motivación para el aprendizaje.
Vemos acá, ¿no es cierto?, algunos síntomas ya de lo depresivo a las distintas edades. Vemos que en el niño pequeñito la cara triste, una expresiva, el evitar la mirada lejana, y que aparecen, ¿no es cierto?, los cuadros, los síntomas somáticos como alteraciones del apetito, disminución en el crecimiento, la incapacidad de separarse de sus papás o el separarse sin reacción. En un niño más grande, entre 3 y 5 años, nuevamente la cara triste, esta mirada de aflicción, la irritabilidad, y así vamos viendo que el niño va manifestando la tristeza a través de síntomas claros de tristeza, pero también puede ser a través de síntomas de irritabilidad, de agresividad, o también puede ser a través de síntomas cognitivos como la baja en el rendimiento, el aprender menos, o como puede ser también, ¿no es cierto?, algunos síntomas somáticos. No nos vamos a detener a hablar acerca de estos trabajos que en el fondo lo único que hacen es respaldar que efectivamente esto que hemos conversado está sucediendo y que vemos que los niños que están enfrentados al aislamiento de la pandemia sí presentan síntomas y sí presentan síntomas de distinto tipo. Pero aparte de eso, ¿no es cierto?, vemos que esta situación de pandemia tiene riesgos para la salud mental del niño de distinto corte. Por una parte, ¿no es cierto?, riesgos que están relacionados con la comunidad, que quiere decir con las cosas que yo he perdido producto de la pandemia, el no tener acceso a la escolaridad, el no tener acceso a los cuidados de salud. Ustedes recuerdan que una gran parte de los recursos de salud están focalizados en atender el COVID, y por lo tanto el control de niños sanos, el control dental, han perdido protagonismo, y estamos trabajando actualmente desde la universidad en conjunto con las municipalidades en lograr eso, en ayudar a que se recuperen las atenciones normales de salud para cuidar y prevenir la salud de la población, y no focalizar todos nuestros recursos en COVID. El no acceso a la recreación y al deporte, esto de estar encerrado en la casa, esto de no poder de salir a jugar a la pelota en la calle, de ir al parque y cosas así, y la falta de relaciones sociales y familiares, esto de que me juntaba con mis primos, me juntaba con mis abuelos, iba a cumpleaños y ahora no puedo hacer nada de eso. Esos son riesgos relacionados con la comunidad. Hay riesgos que están relacionados con la familia. El teletrabajo y la teleeducación, el hecho de que nuestros papás estén trabajando desde la casa. Claro, uno lo lee inicialmente como, pucha, que entretenido, pucha, que bueno, pero no es tan fácil, no es tan fácil compartimentalizar, porque soy simultáneamente mamá y profesor, mamá y qué sé yo, secretaria, mamá o papá y auxiliar, papá, y uno va viendo que esto que uno dice, claro, estoy en mi casa, pero estoy y no estoy. Y mi jefe me llama a cualquier hora porque piensa que estoy disponible todo el día. La presencia de violencia intrafamiliar, la presencia de maltrato y riesgos asociados a la cuarentena. Veamos entonces qué es lo que podemos hacer, porque ya hemos hablado de lo que nos está pasando. Yo creo que hay aquí algunas ideas, son ideas bien generales, y a lo mejor en la fase de preguntas y respuestas podemos profundizarlas, pero tal vez lo primero que tenemos que plantear es que hay que validar las emociones, no solamente las de nuestros hijos, también nuestras propias emociones. O sea, y sentir cosas en este tiempo es completamente normal, y por lo tanto no podemos invalidar la emoción. Lo que podemos manejar, lo que podemos aprender a controlar, lo que podemos educar es el modo en que yo comunico y expreso mi emoción. Pero no puedo evitar sentir lo que siento. Bueno, sí, a lo mejor si tengo una formación tipo de los budistas o de los monjes tibetanos, podré llegar al nivel que yo controlo mi emoción. Pero en general las personas comunes y corrientes no controlamos nuestra emoción, nosotros sentimos cosas. Pero lo que sí podemos controlar es el modo en que expresamos la emoción, el modo en que la comunicamos y el modo en que la resolvemos. Eso sí lo podemos manejar. Y entonces, ¿qué emociones debemos validar? El miedo, evidentemente, el miedo por lo que me puede pasar a mí, el miedo por lo que le puede pasar a mis familiares. Yo conozco niños que, por ejemplo, no se atreven a salir porque tienen susto que sus abuelitos se puedan contagiar, o niños que no quieren juntarse con, qué sé yo, cuando no viven con ambos padres, que les cuesta juntarse con otro papá porque les da miedo que eso podría traer el virus a la familia, y por lo tanto da miedo por lo que me puede pasar a mí, o miedo por lo que puede pasar a las personas que queremos, y eso nos pone en una situación bien especial,
Porque por una parte nosotros queremos que la gente sea cauta, queremos que la gente sea prudente, queremos de alguna forma que sí, que le tenga respeto a esto, para que no nos pasen estas cosas en las grandes aglomeraciones, pero por otra parte tampoco que queremos llegar a este miedo inmovilizante que no nos permite hacer nada. Entonces ese punto de balance es complejo. Sentir rabia, evidentemente, o sea, ¿por qué no voy a tener rabia si mis proyectos se me anularon? Si yo iba a cursar cuarto medio con todo lo que cuarto medio implica y no salí, no me junté ni una vez con mis compañeros, no tuve la fiesta de despedida, no tuve las prácticas poco saludables que normalmente se tienen en cuarto medio. La impotencia porque ya no dependo de mí. ¿A dónde voy a ir de vacaciones? Depende de la resolución de la autoridad sanitaria que decide si estoy en cuarentena o no estoy en cuarentena. Ir a ver a mi hermana, a mi tío cuando está de cumpleaños, ya no depende de mí. Dependo de lo que otros deciden. Y por razones muy comprensibles, pero me genera impotencia. Pero también puedo tener sentimientos positivos como la alegría. Y vamos a conversar acerca de esto que llamamos resignificar, que es lo cotidiano, seguir haciéndolo, pero con un sentido distinto. Angustia y obviamente aburrimiento. Yo en esto, en enero, en mi práctica profesional, he visto varios niños, hemos llegado en conjunto con los niños o con las niñas de la conclusión, que no están deprimidos, que están aburridos, que esperaban ansiosos a que las vacaciones iban a hacer un cambio y que no ha sido tal cambio. ¿Qué más podemos hacer? Ser tolerantes, ser humildes, pedir disculpas y perdonar. Nadie era experto en este tema. Nadie tenía un manual de cómo se vive en estas condiciones. Y por lo tanto, cometemos errores. Y las personas con las que convivimos también cometen errores. Y es ahí donde tenemos que aprender a perdonarnos y a pedir disculpas. A saber que la convivencia es compleja. A saber que yo puedo querer mucho a mi papá y a mi mamá, pero verle la cara durante 365 días sin ver otra cara, se me hace un poco complejo. Hablar y preguntar por las emociones. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Te da rabia? ¿Estás con lata? Y hablar de mis propias emociones. Ser realistas. No generar expectativas muy altas. No, mira, como estamos encerrados, entonces tú te vas a aprovechar de leer 10 libros. Nunca me he leído 10 libros, me da lata leer 10 libros. No sobreexigir y tampoco nosotros sobreexigirlo. Entender que no somos ni super papás ni super mamás, que también tenemos limitaciones, que también nos asustamos, que también nos cansamos. Esta frase se dice muy lindo, pero no es tan fácil. No contaminar con el trabajo el tiempo compartido. Tratar, y eso requiere una muy buena colaboración también desde los lugares de trabajo, también de la jefatura, que cuando yo trabajo en casa debería respetárseme mi horario de trabajo. ¿Cuál es el espacio que tengo para trabajar? Para el resto del tiempo dedicarlo a las otras cosas que yo hago en mi casa. Aprovechar el tiempo para estrechar los vínculos. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, generar espacio no vivir en paralelo en la familia, sino vivir en conjunto. Si vamos a ver tele, veamos tele juntos y conversemos lo que estamos viendo. Reflotar los naipes, reflotar el ludo, estos juegos que para los cabros jóvenes son casi prehistóricos, pero que tenían la gracia que nos permitían conversar mientras jugábamos, que nos permitían mirarnos las caras mientras jugábamos. Ayudar a organizar el tiempo y organizar el tiempo de un modo que podamos compatibilizar. Haz las tareas cuando yo estoy trabajando para que después estemos desocupados al mismo tiempo. Generar, ¿no es cierto?, las labores, asignarnos labores y tratar de generar rutinas y horarios que nos permiten estructurar la vida, que nos permitan darnos un cierto orden. Cuando tienes hijos que están estudiando, ¿no es cierto?, supervisar el tiempo de estudio, las clases online han demostrado ser complejas. No es tan fácil que un chiquillo esté concentrado frente a la pantalla si no está con supervisión, y ahí tenemos dificultades porque muchos colegios esperaban que los niños siguieran rindiendo exactamente igual. Y es distinto cuando el niño está solo frente a la pantalla que cuando está con un profesor. Entonces vemos que ahí no es tan fácil y hay que ser capaces, ¿no es cierto?, de brindar medidas que permitan que el aprendizaje sea adecuado. Distribuir bien el tiempo, tratar que acordarnos, ¿no es cierto?, esto de la división del día en tercios, ¿no es cierto?,
y que el tiempo de clases y tareas de actividad académica no debería ocupar más allá de un tercio del día, de lunes a viernes. No debería ser de otra forma. Entonces, cuando tienes un chiquillo que se levantó a clases online a las 8 de la mañana, estuvo conectado hasta la 1 y después de las 2 de la tarde hasta las 7 está haciendo las tareas, eso no está bien planificado, eso no es lo correcto. No sobreexigir, tener metas claras, ahí hubo muchos colegios que comprendieron eso y que bajaron la exigencia y que se plantearon como un espacio más bien de apoyo y de encuentro. Pero hubo otros colegios que mantuvieron la misma exigencia y a costa del bienestar emocional de los padres, de los hijos y de los profesores. Y ser bien realistas, ¿no? Nosotros en la universidad sabemos que la generación que entra a primero el próximo año de las distintas carreras son los jóvenes y las jóvenes que terminaron su tercero medio en estallido social y que cursaron su cuarto medio en pandemia. Y por lo tanto no pensamos que los contenidos están claramente afianzados y no pensamos que el nivel de preparación es equivalente a lo que habría sido un alumno de primer año en condiciones normales. Y tenemos que tomar medidas que sean capaces de dar cuenta de eso para apoyarlos en este proceso. Porque puede haber excepciones, por supuesto, pero entendamos que la gran mayoría de los jóvenes no cursaron su aprendizaje de un modo normal y no es esperable que rindan como deberían rendir en un año normal. Resguardar la privacidad y el espacio personal, sobre todo con los adolescentes. Y yo insisto, eso se dice muy fácil y es muy fácil de hacerlo en las casas en que cada uno tiene su pieza. Pero no es tan fácil. A mí me ha pasado, yo antes de asumir como decano, tenía unas horas en que trabajaba en el hospital y nuestros pacientes tratábamos de hacer teleatenciones. En ese tiempo había muchas más restricciones para la salida y había chiquillos que no tenían un lugar donde podían conversar a solas conmigo. Uno espera que la conversación con el psiquiatra sea algo privado y que no haya nadie más presente. Y tenía que decir, doctor, que yo no tengo dónde ir, no puedo salir de la casa porque estaba en cuarentena y no hay un espacio en esta casa donde yo me pueda poner solo a conversar contigo. Controlar los tiempos frente a las pantallas es un tema re importante porque nosotros siempre hemos dicho que un niño, una niña, un adolescente no puede pasar más de 2 horas diarias frente a una pantalla. Porque las clases no eran frente a las pantallas, porque el ejercicio no era frente a la pantalla, porque la reunión familiar no era frente a la pantalla. Y hoy día nos encontramos con que, claro, si le exigimos 2 horas, entonces no alcanza a estar ni siquiera las clases. Y es ahí donde tenemos que ser capaces de flexibilizar, de comprender que va a pasar mucho más tiempo frente a las pantallas, pero también, ¿no es cierto?, ser proactivos e inventivos en que el tiempo de diversión no es solo pantalla, no solo videojuegos, no solo celular, y que tenemos que buscar otros tipos de diversiones que no sean frente a la pantalla. Y conversar, ¿no es cierto?, los límites, y también usar la pantalla, cuando digo pantalla me refiero a televisor, computador, celular, como una herramienta que nos permita acceder a la realidad, pero analizar y conversar la realidad. No me basta que mi hijo o mi hija vea una serie, tenemos que conversar acerca de lo que está viendo. No me basta que vean las noticias, tenemos que hablar acerca de las noticias. Potenciar otro tipo de actividades recreativas, instrumentos, dibujos, leer. Yo molesto a mis pacientes, digo, existe una cosa que tiene papel, y que se mueve, que se ojea, que se llama libro, y que permite leer, y que te permite, ojo, y que te permite leer en la noche antes de dormirte, cuando yo te recomiendo que no te pongas frente al computador. Juegos de tablero, ya hablamos, juegos de naipes, hay muchas cosas que podemos hacer y tenemos que ser creativos. Planificar actividades en conjunto, jugar, cocinar, o sea, usar el espacio colectivo, mantener una alimentación saludable, mantener un buen nivel de actividad física y mantener el nivel de contacto con la familia extendida y con los amigos. Y ahí, esto que yo voy a decir puede malentenderse, pero la verdad es que lo peligroso no es salir, lo peligroso es la gente. Si uno saliese de forma responsable, con mascarilla, con protección, conservando la distancia, si fuese capaz de juntarme con mi amigo sin agarrarme a brazos, sin sacarme la mascarilla, manteniendo distancias y espacio, yo podría hacer bastantes más cosas que las que hacemos, porque el contacto con los otros es necesario, pero debemos ser capaces de balancear ese contacto con la protección para no contagiarnos. Y
ir a ver a un familiar no es más peligroso que ir al supermercado, pero yo debería cuidarme cuando voy a ver al familiar y debería tomar las medidas de precaución para no ser un riesgo para mí ni para mi familiar. Y por supuesto, ¿no es cierto?, algunas cosas del manejo, cosas que los padres podemos hacer, ¿no es cierto?, aprender a escuchar, permitirles que también ellos propongan, no darles el patrón, a ver, ¿a qué quieres jugar tú? O si tienes un hijo adolescente, pongamos de acuerdo, veamos una película que tú elijas y después veamos una película que yo elijo. Criticar de un modo constructivo, no andar siempre criticando todo, sino buscar soluciones, no pretender saberlo todo, nosotros los adultos, porque no lo sabemos todo, si efectivamente no somos expertos en el tema. Predicar con el ejemplo, especialmente cuando nos equivocamos. Entonces, asumir mis errores y no tener vergüenza de reconocer ante nuestros hijos, ante nuestros familiares, ante nuestros colegas, que esto me salió mal. Tener límites claros, pero que sean adaptables a la situación y modificables de acuerdo a cómo se van modificando las cosas. Tener consecuencias claras en mis conductas y, esto es importante, si alguien estaba en tratamiento previamente, ese tratamiento debería mantenerse, no hay ninguna razón para que no se mantenga. Nada, esto es un monito que lo que pretende, ¿no es cierto?, es mostrar los distintos niveles en los cuales podemos actuar para disminuir el impacto psicosocial que la cuarentena tiene en nuestros niños y adolescentes. Y hay intervenciones basadas en la escuela, hay intervenciones educacionales, hay intervenciones que tienen que ver, y aquí estoy feliz de estar en contacto con los docentes de la carrera de periodismo, porque hay mucho que tiene que ver con la divulgación y cómo disemino la información, y yo asumo con toda la vergüenza y responsabilidad que me compete, que yo creo que la Facultad de Medicina debería trabajar, pero muchísimo más estrechamente con la carrera de periodismo. Yo creo que nosotros, los profesionales de la salud, tenemos mucho que aprender de los comunicadores sociales, y creo que tenemos un terreno para trabajo conjunto muy fértil y que tenemos que ser capaces de explotar. La activación conductual, acuérdense por favor que el no hacer nada es pésimo. Yo tengo que hacer cosas, tengo que pasarla bien, tengo que generar acciones. La teleatención, la telesalud, el mantener el contacto con tu centro de salud a través de la parentalidad positiva, la conectividad social, acordarnos que estamos separados físicamente, no separados emocionalmente. Y por supuesto, buscar ayuda profesional cuando esto sea necesario. Es importante saber y recordar que esta es una situación difícil, es dura, pero que donde podamos efectivamente ayudarnos los unos a los otros. Yo termino de compartir ahora y creo que puedo dejar de compartir, a ver si soy capaz de hacer eso. Dejo de presentar. Pude hacerlo. Eso era lo que quería contarles, y ahora por favor estoy absolutamente abierto a sus comentarios, preguntas, y voy a partir al tiro con lo que Carlos ya me dejó insinuado acerca de las vacunas. A ver, yo creo que tal vez acerca de las vacunas hay al menos 3 cosas que decir. La primera es que sí, sirven, son importantes y por lo tanto es importante que la población nos vacunemos. Yo creo que eso es una cosa muy, muy relevante y hay que tenerla presente y es una cosa necesaria. Y necesaria y fundamental, ¿ya? Lo segundo es que el proceso va a ser largo. Yo siento que se ha difundido un cronograma del Ministerio de Salud en que de tal semana a tal semana se vacuna tal grupo, de tal semana a tal semana tal grupo. La verdad es que esa es una apuesta muy arriesgada, ya lo hemos conversado en los hospitales. El ritmo de vacunación que habría que tener es casi imposible de mantener y por lo tanto va a ser un periodo bastante más largo. Yo creo que todos estamos súper de acuerdo que los profesionales de primera línea de la salud, los profesionales, no solamente los profesionales, el personal, porque también el personal no profesional es tan importante y tan urgente, son los primeros que deben vacunarse y así va a ser. Pero de ahí para adelante empieza la suerte. ¿Y quién sigue siendo el más importante? Son los
funcionarios de seguridad, son la gente que trabaja en el rubro de la alimentación, son las personas que son encargados de la mantención de las industrias, son los funcionarios de Codelco que le dan el sueldo a Chile, son los profesores de las universidades, que la reactivación de las universidades va a permitir en gran medida reactivar la economía, son los trabajadores que son las parvularias, porque las vacunas, finalmente va a haber vacunas para todos, pero van a ir llegando gradualmente, y por lo tanto ahí hay un poco el llamado también tiene que ver con a evitar esta suerte de cacería de vacunas en que todo el mundo compite, y entender que durante un periodo de transición vamos a tener que seguir cuidándonos. Y ojo, las personas vacunadas también se van a tener que seguir cuidando, porque lo que hace la vacuna es que me da un grado de inmunidad que hace que disminuye las probabilidades que yo contraiga la enfermedad, y que si yo contraigo la enfermedad es muy, muy, muy poco probable que tenga una enfermedad grave. En ese sentido, claro, está muy bien, pero no impide que yo porte la enfermedad o porte el virus. Hace mucho más probable que si yo soy un portador, sea un portador que no se enferme. Pero si yo estoy vacunado y los otros integrantes de mi familia no están vacunados, yo igual tengo que cuidarme, porque a lo mejor no me voy a enfermar, pero voy a enfermar al resto de mi familia. Y por lo tanto, no es como, nos vacunamos, entonces nos sacamos las mascarillas y salimos a la calle a celebrar. No, es un proceso gradual, es un proceso que nos obliga a ser responsables. Yo creo que ese es un concepto que y cuando uno dice de repente, oye, ¿por qué en Chile hemos estado con cifras tan altas, mientras que los neozelandeses o los australianos son capaces No es un tema de plata, es un tema de cultura cívica, es un tema de ser capaces de entender que si nos cuidamos, que si somos responsables, cuidamos a los demás y podemos hacer bastantes más cosas que las que estamos haciendo. Y lo tercero que es importante acerca de las vacunas es que efectivamente habrá vacunas para todos, pero insisto, no todo el mundo se va a vacunar al mismo tiempo. Y esta cosa y tenemos que entender y tenemos que ser bien honestos. O sea, yo tengo súper claro que desde mi rol de decano posiblemente es más crítico que los auxiliares que abren la facultad para que los internos de medicina y de las otras carreras de la salud entren al hospital a cumplir con un rol de apoyo a la comunidad, probablemente ellos son más importantes o más prioritarios a que el decano, que también tiene que ir al hospital y tiene que hacer cosas. Muchísimas de esas cosas las puedo hacer desde mi oficina o de mi casa. Yo creo que también ahí tenemos que, todos quisiéramos vacunarnos primero, pero yo creo que tenemos que entender que no todos se van a poder vacunar primero, y que tenemos que ser capaces también de comprender que debemos seguir cuidando y que tenemos que esperar, porque se requiere que la sociedad vaya progresando. Yo creo que esos son elementos en torno a la vacuna. Muchas gracias, doctor Valdivia. Ofrezco la palabra para las preguntas ahora. Voy a empezar yo. Disculpe, por favor. Hay algunos directivos superiores del Ministerio de Educación que están hablando de clases presenciales en el primer semestre del próximo año. Usted deslizó por ahí que esta pandemia no se termina en un año. ¿Será correcto empezar a mentalizar a la gente, a los jóvenes, a los niños, para que entren a clase como era habitualmente, o tengamos que seguir haciendo clases de modo distinto? A ver, Carlos, yo no tengo ninguna intención de pelearme con el ministro de Educación. Las universidades dependen del Ministerio de Educación, por lo tanto, como decano no sería una estrategia muy inteligente pelearme con que no es mi jefe, pero de alguna forma tiene algún rol sobre nosotros. Sin embargo, yo creo que, a ver, no solamente en el Ministerio de Educación, también en el Ministerio del Interior y también en el Ministerio de Economía,
ha habido de repente afirmaciones o declaraciones de intenciones que han sido muy confusas y que han llamado a muchos problemas. Yo siempre he asociado a que, no sé si ustedes se recuerdan, que usted ha sido por ahí por mayo, junio, que el ministro Briones y el ministro Blumenthal salieron con esta aseveración cuando se llamaba que los funcionarios públicos volvieran a la presencialidad y que empezáramos a salir porque había que reactivar. Y se habló de abrir los cafés y la ministra Daza se iba a tomar un café o la subsecretaria Daza se iba a tomar un café en algún lugar y a las 3 semanas empezamos a tener un rebrote. No estoy diciendo que esto sea culpa de eso exclusivamente, pero yo creo que hay que ser cauto. Porque yo entiendo, y aquí nadie es mala persona y nadie es un criminal. Yo tengo súper claro que también el empobrecimiento económico, la falta de acceso al trabajo, también son factores de riesgo sociales súper importantes. ¿Ya? Esto no es gratis, esto cuando se dice tenemos que reactivar el país, no es solamente una cuestión política que yo crea que porque me gusta que la gente gane plata, no, es porque es necesario, la protesta es peligrosa, pero por otra parte, esto de generar expectativas son complejas, porque claro, los chiquillos ya empiezan a pensar que en marzo vamos a entrar a clase. Nos pasó con la educación superior, el Ministerio de Educación sacó un listado en que parecía que la Universidad de Concepción iba a estar en clases para los contenidos teóricos online y para los contenidos prácticos presenciales. Entonces, claro, los chiquillos empezaron a pensar, bueno, yo tengo práctico todo el primer semestre, así que tendré que tomar pensión. Y en realidad lo que vamos a hacer, y los que somos docentes lo sabemos, es algunas actividades críticas presenciales, que no son todo lo práctico, ni mucho menos. Nosotros en la Facultad de Medicina, con las 5 carreras, estamos armando un modelo que nos permite, ¿no es cierto?, hacer algunas de las cosas que se habrían hecho, pero que son un porcentaje, ¿no? Nadie... y no es pensable, y si se retoman las clases en las escuelas, tendrán que tener turnos en que vaya un cuarto de la matrícula más o menos para que puedas tener distancia social suficiente, para que puedas tener una cantidad de adultos responsables que te permitan mantener el funcionamiento. O sea, no es pensable de otra forma. Y si no se hace bien, el riesgo es muy alto, porque no vamos a tener el número suficiente de personas vacunadas de aquí a marzo. Claro, si tuviéramos de seguridad. Por lo tanto, si estamos hablando de abrir escuelas, de abrir colegios, y yo entiendo, si hay toda una cascada, a las universidades de alguna forma se nos invita, por no decirlo de otra manera, a que generemos más presencialidad prontamente, porque eso tiene toda una industria aparejada, ¿no es cierto? Se reactivan muchas otras cosas en torno a la universidad. Pero eso hay que hacerlo razonablemente, y ya la Universidad de Concepción lo declaró formalmente, y así muchas otras universidades. El primer semestre es online, y va a haber algunas actividades presenciales puntuales, absolutamente medidas, que son aquellas de aquellos alumnos en años terminales, que son indispensables para que completen los conocimientos para poder egresar. ¿Qué es lo que podemos hacer responsablemente? No podemos más que eso. Entonces, sí, vamos a tener un poco más y podría ser que algunos colegios tuviesen algún grado de presencialidad, pero debe ser una presencialidad responsable. No puedo tener una sala con 40 cabros. Gracias, doctor. ¿Quién levanta la mano? Profesor Morales. Una pregunta, decano. Respecto de la tal, de lo que viene para... Yo sé que no tiene una bola de cristal, pero sí mucha experiencia en el área de la salud mental. Cuando estamos viendo que hay crisis que se superponen, nosotros ya veníamos con una crisis producto del estallido social, ¿verdad? Viene esta crisis sanitaria que se está juntando con crisis laborales, económicas, con
la incertidumbre que aumenta. ¿Qué podemos esperar de la salud mental de nuestra sociedad para los próximos meses en este escenario? Es una pregunta y estamos, bueno, yo ahora estoy un poco más distante en estos últimos meses, pero tanto a nivel del Colegio Médico, a nivel del Ministerio de Salud, de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud, a nivel de las sociedades científicas, este es un tema que hemos estado conversando, debatiendo, porque tenemos claro que esa va a ser, le han dado distintos nombres. Yo creo que llevamos como en la quinta ola, en algún momento fuimos la tercera ola, después la cuarta, yo creo que ya somos como la quinta o sexta ola, que es los efectos en la salud emocional de la población. Otros le llaman la epidemia silente. Y ahí hay hartas cosas. Voy a hablar de lo negativo y después voy a hablar de lo positivo. Efectivamente, ya estamos viendo con mayor frecuencia, porque al comienzo no se veía, aumento de la tasa de violencia intrafamiliar y de maltrato infantil. Estamos viendo un aumento de la consulta por ideación e intento de suicidio. Estamos viendo también una cantidad importante de jóvenes y de adultos, ¿no es cierto?, con síntomas ansiosos, con síntomas depresivos. Estamos observando en los adultos un aumento del consumo del alcohol. No tenemos estudios epidemiológicos que nos permitan aseverarlo, ¿ya? Pero la impresión basada en el nivel de consulta refleja eso. ¿Ya? Ya estamos teniendo consecuencias. Ya estamos teniendo consecuencias ahora, y por lo tanto, y de hecho, el encargado de la unidad de salud mental del ministerio, que también es psiquiatra infantil y a quien yo conozco personalmente, tienen plena preocupación de eso y están intentando generar recursos para eso, están intentando focalizar que los cuerpos, que los equipos de atención primaria, por ejemplo, de salud mental, no se desorganicen, que estén preparados, están intentando empezar a mantener la conectividad con los usuarios. Ha habido un trabajo importante que buscaba y que lo ha logrado recuperar, ¿no es cierto?, a los controles y a los tratamientos de aquellos pacientes que estaban en tratamiento en psiquiatría o en salud mental y que por meses quedaron sin tratamiento porque no podían asistir, porque no podían salir y porque también los recursos estaban focalizados en COVID. Yo creo que efectivamente tenemos ya una situación que a lo mejor está un poquito tapada, que está todavía dentro de la casa, pero que ya existe y que hay que buscarla y la vamos a encontrar. Lo segundo es que, ¿qué viene después? Y ahí yo creo que hay cosas de las que tenemos que empezar a conversar. Yo creo que no tenemos que mirarnos por el anteojo que nos mirábamos hasta, digamos, octubre del 2019. Yo creo que si nosotros tenemos como paradigma que las cosas van a estar bien cuando volvamos a ser como éramos en septiembre del 2019, yo creo que vamos a tener muchas frustraciones. Porque yo creo que eso no va a ser. Creo que vamos a tener que ser capaces de construir una nueva realidad, un nuevo trato social, un nuevo modo de vivir las cosas. Creo que tiene por qué ser más malo que el anterior, por si acaso, así, no necesariamente, pero va a ser distinto. Creo que efectivamente hay una serie de aprendizajes que nos quedaron. Yo creo que había, voy a poner, disculpen que use ejemplos como tan de mi gremio, ya, pero son los que conozco. Nosotros teníamos en los hospitales, ustedes iban un día de policlínico a cualquier hospital público y también a las consultas privadas, por si acaso, no solamente a los hospitales públicos, y estaban llenas. Tú ibas al hall del servicio de psiquiatría un lunes o miércoles o viernes, que son los días de policlínico en la mañana, y estaban repletos. Ibas a cualquier consulta pediátrica, cualquier día de la tarde, y estaba lleno. Eso no es salubre, pandemia o no pandemia. Eso no es salubre. Y sin embargo lo hacíamos. Nuestros internos y también los doctores entraban y salían del hospital con la misma ropa que circulaba por la calle.
Nosotros llegábamos a la casa con los mismos zapatos que nos paseábamos por el barro, por el patio, por la calle, circulábamos por la pieza, por el baño, por el dormitorio, y hasta nos echábamos arriba de la cama. No pensábamos en lavarnos las manos al llegar a la casa. De repente ni siquiera nos lavábamos las manos después de ir al baño. O antes de comer. Viajábamos en buses sin mascarilla, sin ningún tipo, sentados los unos al lado de los otros. Esas cosas no eran salubres antes de la pandemia y las hacíamos. La enseñanza. O sea, yo creo que estamos reflexionando qué es lo que es real. Probablemente los educadores se van a enojar y me van a criticar porque estoy hablando de un tema que no es mi tema, que yo no. Pero uno se cuestiona de ir al colegio. ¿Qué es lo que realmente importa de ir al colegio? Aprender la materia no, porque la puedo aprender desde la casa. No con los sistemas educacionales que estamos teniendo ahora, en que nuestros profesores, y no es culpa de ellos, sino intentaron, ¿no es cierto?, trasladar la clase del aula, hacer la misma a través de Zoom, Canvas o Teams, lo cual es un fracaso absoluto. Pero sí, cuando tú logres migrar, la clase la vas a poder hacer en forma remota. Entonces, ¿qué es lo diferencial de ir al colegio? No la clase, no la materia, no el contenido, es la interacción, es la relación, es la convivencia. ¿Tendremos que repensar nuestros currículos? ¿Qué es lo que viene para la educación? Voy a hablar de lo que yo hago, de la carrera de medicina, de las carreras de salud. ¿Necesitamos tantas horas frente al paciente para aprender todo lo que aprendemos? ¿O un porcentaje importante lo podemos aprender por otros medios y después aplicarlo guiadamente y supervisadamente con el paciente? Necesito yo, disculpen el ejemplo tan técnico, estar con un paciente para aprender a ponerme el estetoscopio, para aprender a usar el estetoscopio, para aprender a identificar el soplo, o todas esas cosas las podría hacer a través de simuladores, de escuchar grabaciones, y después cuando he aprendido todo eso, voy y lo contrasto con el paciente de verdad. Voy y lo aplico con el paciente de verdad, y por lo tanto el tiempo en que yo me relaciono con el paciente es bastante menor, y no por eso la calidad de mi aprendizaje y de mi posterior ejercicio menor. De hecho, en los países civilizados es así. Las horas frente a pacientes son mucho menos, porque los pacientes tampoco son objeto de estudio, son personas de derecho. Por lo tanto, no podemos disponer de ellos ad libitum. Entonces yo creo que sí, tenemos una situación de salud mental compleja, pero sin embargo, si somos capaces de repensarnos, si somos capaces de entender, una frase absolutamente manida, ¿no es cierto?, que crisis quiere decir al mismo tiempo peligro y oportunidad. Pero yo creo que es así. Yo creo que tenemos la posibilidad de reinventar, pero para eso tenemos que ser capaces de dialogar, tenemos que ser capaces de escucharnos, tenemos que ser capaces de entendernos y de aceptarnos. Tenemos que ser capaces de darnos cuenta que ninguno de nosotros tiene la verdad y que ninguno de nosotros lo arregla todo solo. Si somos capaces de hacer eso, entonces vamos a dar cuenta de la salud mental de nuestra comunidad. Vamos a dar cuenta y claramente no vamos a sobrecargar ni a los CEFAM, ni a los psiquiatras, ni a los psicólogos. Porque el principal actor y el principal cuidador de la salud mental de la comunidad no son los profesionales de la salud mental, es la misma comunidad. Una comunidad sana necesita pocos psiquiatras. Sí, yo ofrecía la palabra para las preguntas. Don Oscar. La verdad las cosas que Lucha lamento haber llegado un poco atrasado porque justamente
venía de estar con el doctor, ya viendo mi problema. Pero realmente lo que usted está dando como imagen de lo que va a ser la salud mental es la que realmente a las personas mayores como yo, como muchas personas, creo que esta pandemia no solamente nos ha enseñado, sino que también dejó a la academia también viendo algunos temas que son importantes. ¿Qué usted nos recomendaría a nosotros en estas actividades prácticamente que vamos a tener? Pienso que vamos a tenerla en un año más o cuando sea. ¿Cuál es lo ideal en que las personas mayores empecemos a orientarnos? A ver, yo creo que la vida saludable del adulto mayor tiene que ver con varias cosas y que es curioso, ¿eh? que antes las dábamos por sentadas, que estaban en la sociedad y que después las hemos ido olvidando. Primero, el no aislarse, el no estar solos. Yo creo que ahí es terrible plantearlo, pero cuando uno mira la diferencia, ¿no es cierto?, en las municipalidades con más recursos económicos, con las otras, claro, hay unos programas de adulto mayor que son impresionantes, que los van a buscar, que los mantienen en actividades, que pueden, y que están llenos de actividades, y el mantenerse activo es un elemento vital para estar bien, para no deprimirse, para no enfermarse y para no morirse. Si no, o sea, disculpen la crudeza, pero si no es que uno se jubilaba para sentarse a esperar la muerte. Y eso no puede ser así. Uno tiene que tener una vida que sea gratificante en toda etapa de mi vida. Y ahí, primera cosa entonces, es no quedarnos solos. Y hay que buscar y hay experiencias súper interesantes en ese sentido. Por ejemplo, hay experiencias que han generado, ¿no es cierto?, para estos niños de pequeñitos de hogares de menores que no son susceptibles de adopción, una suerte de tutelaje en que abuelitos, personas de edad mayor, ¿no es cierto?, van y comparten, y han sido experiencias súper gratificantes para los niños que buscan figuras de apego, pero también para estos adultos que necesitan sentirse útiles, necesitan sentir que tienen un rol en la comunidad. Segunda cosa, la actividad. Y eso incluye la actividad física. Y ahí, posiblemente, el principal mensaje para una adultez mayor sana habría que darlo en la juventud. Cuídate desde que eres joven. Acostúmbrate, y me lo debo decir yo mismo que ya no soy tan joven, a hacer ejercicio, a caminar, a comer saludablemente, para que mi adultez mayor sea lo más sano posible. Yo tengo la suerte que por temas de trabajo y también por otros temas sociales, comparto con personas de bastante edad, con un número importante. Y uno se da cuenta de la diferencia entre los que están activos, los que tienen alguna actividad, los que pertenecen a alguna agrupación, alguna asociación, algún movimiento, y los que solo están en casa. Tienen la misma edad, y a lo mejor fumaron lo mismo y tomaron lo mismo cuando eran jóvenes. Pero sin embargo, el que está activo, el que pertenece a un grupo, el que trabaja en algo, el que tiene un hobby, el que hace cosas, el que está vivo. Y el que está en su casa mirando nada, esperando nada, obviamente se enferma. Porque la enfermedad tiene que ver con lo que me pasa efectivamente, pero también tiene que ver con cómo vivo lo que me pasa. Y cuando lo único que tengo para ocuparme es la enfermedad, porque en mi vida no hay nada más, entonces claro, me lleno de achaques. Y mi vida se distribuye entonces entre las horas para tomarme esta pastilla, las horas para tomarme esta pastilla, y esperar la hora para tomarme esta otra pastilla. Entonces no tenemos que... y ahí yo siento que el desafío de eso, o sea, esto que están haciendo acá es espectacular. Porque es un aporte.
Y es una activación, es una cosa que yo estoy haciendo y me hace sentir que juego un rol. Estoy aprendiendo cosas nuevas. Yo de verdad espero, no sé si llegaré a los 80, pero espero a los 80, no sé si voy a caminar rápido o caminar lento, pero espero aprender. Espero estar todavía aprendiendo. Espero que me enseñen. Espero todavía ser capaz de sorprenderme. Esto de repente, de que venga un cabro chico y me enseñe a usar un computador y que yo no tenía idea, me abre el mundo y me activa las neuronas. Yo creo que esas son cosas que podemos ir haciendo. Ahora, evidentemente, para eso tenemos que tener una sociedad que sea respetuosa e inclusiva. Que no lo guardemos en el armario nomás. Enseñémosle a nuestros cabros chicos a que vale la pena conversar con el abuelo porque se aprende re harto. Porque saben cosas. Acostumbrémonos a conversar. Y en ese sentido yo creo que el espacio de la radio tiene esa gracia. Que como las franjas de aviso no son tan caras y el tiempo no está tan constreñido, puedo conversar. Puedo tener esa... yo creo que son dos de las especies en extinción que nos han puesto en jaque. El libro y la conversación. Son cosas que debemos resucitar. Porque son las que nos hacen humanos. Y no tengo nada en contra del notebook y tengo iPad y me gustan los videojuegos. Pero no renuncio a lo otro. ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí. Rodrigo, creo que... Conozca primero de los... ¿Aló? Hola. Sí, es una pregunta. Bueno, primero, felicitaciones, Mario, por el cargo que estás ocupando. No había tenido la oportunidad de decírtelo. Nos alegramos mucho de eso. Y lo otro es que me has hecho reflexionar muchísimo. En un escenario de una sociedad más fraterna, más con un tejido social más fuerte, tal vez este virus no habría afectado tanto, ¿verdad? Y a lo mejor también había permitido una política pública de salud mental o de sanidad mental, como quieras llamarle, mucho más clara. ¿Tú piensas que el tipo de sociedad en la que vivimos favorece ese tipo de políticas públicas? Porque entonces estaríamos hablando de una base distinta para enfrentar el virus. Y si miramos a Nueva Zelanda, a lo mejor precisamente es porque allí hay un fuerte tejido social. Yo creo que... Rodrigo, pero eso. Sí. Rodrigo, yo, bueno, primero te agradezco la felicitación. Y yo, cada vez que me felicitan, yo digo, espero que en 3 años más me feliciten de la misma manera y que digan que haya valido la pena. Pero yo creo que estamos en un momento muy importante como sociedad, como Chile. Ahora, yo trato de ser justo, yo creo que muchas de las cosas que nosotros nos achacamos como país, ¿no es cierto?, que de alguna forma culpamos al modelo de nuestro país, resultan ser bastante más generalizadas que lo que no están limitadas a Chile. Ya yo creo que hemos construido un modelo de sociedad a nivel global que está regida por valores o por objetivos que no necesariamente apuntan ni a la felicidad ni al desarrollo. Yo creo que efectivamente cuando yo he hablado en otros escenarios acerca de lo que yo llamo la lógica transaccional, en que las cosas adquieren importancia por lo que valen y no por el sentido que tienen, por el valor económico finalmente, ¿ya? Y que finalmente todo se convierte en una negociación, en que yo tengo que tener más o menos poder
para conseguir cosas, no porque las cosas sean más correctas o menos correctas, sino porque tengo el poder para conseguirlas, ¿ya? Y que yo no soy un cientista social o un analista político, por lo tanto, tengo una opinión humilde solamente, pero yo creo que de alguna forma el nivel de violencia que se vivió en el estallido social de fines de 2019 tiene que ver con eso, con la lógica de transacción, en que como todo es un negocio, entonces yo para negociar tengo que tener plata para comprar. Y si no tengo plata, tengo que tener un equivalente a la plata, que es la fuerza o que es la violencia. Entonces, con esa lógica, por supuesto, no logramos construir. Pero yo creo que estamos enfrentando, y yo no soy un romántico del proceso constituyente, ¿eh? Yo creo que somos personas llenas de defectos y vamos a producir lo que seamos capaces de producir, ¿ya? Pero tenemos una oportunidad de generar un modo relacional distinto. Porque yo estoy de acuerdo, lo digo, yo creo que mientras nos relacionemos en base exclusivamente a la lógica transaccional, esa es una sociedad que no propende al bienestar, no propende al desarrollo de las personas, sino que propende a la generación y acumulación de la riqueza. Ahora, posiblemente un detalle particular de Chile es que se intentó aplicar la lógica del chorreo, pero parecía ser que no dejaron que chorreara mucho, y eso generó mayor desigualdad, y eso por supuesto yo creo que sí, que es necesario refundar, pero el problema está en que la refundación debe ser un proceso de crecimiento. Algunos me podrán acusar de conservador, pero yo creo más en las evoluciones que en las revoluciones. Yo creo que los cambios se deben ir construyendo armónicamente, porque finalmente lo que necesitamos es una compatibilización de opiniones que nos permitan lograr un bien común. Ahora, para eso, evidentemente, requerimos una estructura distinta. Y posiblemente, de ahí tendremos que analizarlo, en un país como Chile, tal vez requiramos un Estado con más capacidad de ejecutar y regular que lo que ha sido hasta la fecha. Porque parece que la historia nos ha demostrado que al menos en Chile el mercado no se regula solo. Pablo. Hola, doctor, buenas tardes. Doc, me gustaría conocer su opinión sobre lo que ha venido ocurriendo desde hace algún tiempo, que es desde mi punto de vista, demonización de los jóvenes, con esta cacería de las fiestas y las ofertas de ventas de zapatillas. En cierta manera se está un poco achacando culpas a los jóvenes, y eso asociado a estrategias de prevención muy agresivas. Yo vi algunas frases de estrategias que eran como enterrar a tu abuela o intubar a tu mejor amigo, cosas de ese tipo. Entonces, ¿cuál es su visión al respecto? Y en el caso de que los jóvenes, muchos de los casos que hemos visto de coronavirus son contaminación intradomiciliaria, si un joven efectivamente es culpable de que uno de sus familiares fallezca, ¿qué impacto tiene eso en la familia como tal, ¿no? A ver, yo creo, Pablo, que podemos abordar tu pregunta en dos ejes distintos. Uno que tiene que ver con la juventud, ¿no es cierto? Y un segundo con la culpabilidad, ¿ya? Y yo creo que los jóvenes son parte de la sociedad. Y no son ni más malos ni más buenos que la sociedad en que viven. Yo creo que efectivamente los estereotipos son súper peligrosos. Ahora en la pandemia y antes también.
yo no tengo la impresión que la mayoría de los jóvenes anden por las calles no cuidándose. No tengo la impresión que la mayoría de los jóvenes estén en fiestas clandestinas. Y tengo la certeza que también hay adultos que andan en fiestas clandestinas. Y tengo la certeza que cuando se abren los moles, los que están comprando en su gran mayoría no son los jóvenes, son los adultos. Por lo tanto, ahora, ojo, no estoy diciendo con eso que los jóvenes no tengan su cuota de responsabilidad. Yo no creo en la impunidad, no creo que uno no sea responsable. Yo creo que uno es responsable de las acciones. Yo creo que efectivamente yo tengo que ser capaz de hacerme cargo de lo que yo hago bien y hago mal, independientemente que la responsabilidad total no sea mía. Pero hay una parte de la responsabilidad mía. Entonces yo creo que efectivamente el llamado no es a la responsabilidad de los jóvenes. El llamado es a la responsabilidad de toda la sociedad. Y los jóvenes son parte de la sociedad. No son los grandes culpables, como algunos pretenden pensar, pero tampoco son exclusivamente víctimas del sistema. Ellos también tienen capacidad de resolución, ellos también tienen capacidad de opinión. Y yo lo veo día a día con los cabros que veo. Y yo tengo un doctor, veo las fotos que suben mis amigos y me da vergüenza. Dicho por un joven. Yo no voy a ir. Yo no voy. O sea, porque hay un espacio de resolución personal también, del cual debo dar cuenta o no. Entonces, yo creo que aquí el llamado es ser persona, no joven, sino persona, ser responsable. Ahora, el tipo de recursos publicitarios que se usan, uno puede entrar a discutir si será, yo no soy publicista, y persiguen dejar huella, no sé si será la mejor. También hay un chiste que probablemente Víctor lo va a conocer, ¿no es cierto? Esto de cuídate o te va a intubar un psiquiatra. Lo cual algo de cierto tiene que... O sea, creo que esta especie de publicidad un poco terrorífica se usa no solamente apuntada a los jóvenes. Ahora, dicho eso, también es cierto, y hay un factor tal vez de inseguridad, es que es cierto, los jóvenes tienen un par de detalles que hacen que uno podría tener que estar más atento en que efectivamente si ellos se contagian tienen mucho menos riesgo de enfermarse gravemente, muchísimo menos, ojo, pero no riesgo cero, pero muchísimo menos riesgo que si un adulto se contagia. Y lo segundo es que sobre todo en la adolescencia está este sentimiento de omnipotencia, que a mí no me van a pasar cosas malas. Pero cuando uno, y yo por temas de trabajo, tengo que circular muchas veces por las calles de Concepción a cuestiones en la universidad o en el hospital, incluso estando en cuarentena, y uno ve a la gente pasando por las calles y no son exclusivamente jóvenes. O sea, yo creo que nuestros jóvenes son tan irresponsables como la sociedad entera. Y pareciera ser que la irresponsabilidad no es potestad ni de un segmento económico ni de un grupo etario. Ahora, acerca del tema de la culpa, es una conversación, o sea, nosotros como mujer lo hemos conversado, porque efectivamente podría ser que alguno de nosotros dos fuera vector si nos enfermáramos en la casa, porque es altamente probable, ella trabaja en un hospital, yo ahora trabajo bastante menos en el hospital por cargo de decano, pero hasta hace unos meses atrás iba al hospital y por lo tanto, si nuestros hijos se enfermaban, la culpa lo más probable es que fuera de uno de nosotros dos. Entonces yo creo que este es un tema que tiene que ver, yo creo, no con buscar la culpa, sino con hacernos responsables de que yo he hecho las cosas, lo voy a poner, disculpen el ejemplo, o sea, de tener la tranquilidad que si el virus llegó conmigo a mi grupo familiar, no fue porque no me cuidé, no fue porque anduve tonteando, no fue porque me anduve exponiendo innecesariamente. Yo creo que eso es, yo no puedo asegurarme, no puedo tener la certeza, nadie, que no voy a contraer el virus y que no voy a contagiar a otros. Pero lo que sí tengo que tener es la tranquilidad que hice las cosas que estaban a mi alcance para que eso no pasara. Yo creo que eso es lo que tenemos que ser capaces de hablar, y eso es lo que tenemos que ser capaces de dialogar entre todos. O sea,
el que yo no te puedo culpar, pero tengo que invitarte, tenemos que invitarnos a que seamos responsables. Porque puede pasar que el papá que trabaja manejando una micro, que la mamá que trabaja atendiendo en una oficina, el hijo que se consiguió un auto y hace hacer corner shop para ganar dinero, pese a que usa mascarilla, pese a que se lava las manos, pese a que toma todos los días, llegó con el virus a la casa. Pero a mi juicio, él no es culpable. Lo que me hace culpable es la conducta irresponsable. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ser capaces de criticar sin ningún tipo de tapujo. La conducta irresponsable de quien sea que venga. Creo que Oscar está preguntando. Sí, yo, sí. Sí, don Oscar. Ya. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Sí. Sí. Bueno, antes que nada, primero que nada, doctor, felicitarlo porque ha sido una muy buena exposición en el día de hoy. Por otro lado, antes de hacerle la pregunta, quisiera aprovechar de saludar a mi amigo que lo invité, que es don Eleazar Vargas Valerio, el expresidente nacional de la Confederación de Federaciones del Adulto Mayor de Chile. O sea, y estamos, bueno, hemos hecho algunas cositas en conjunto para entretener al adulto mayor, cositas cortitas, pero la verdad que nos ha dado bastante resultado. Así que yo lo presento, porque eso lo invité para que viniera y todo eso. Ahora, va mi pregunta. Doctor, bueno, usted habló bastante de la pandemia, una duda, ¿cierto? Es que estas cosas no se terminan al tiro. O sea, estas cosas, por ejemplo, vamos a ser vacunados 1 año, 2 años, 3 años, quizás cuántos años se va a demorar en terminarse esta pandemia. Aparte de eso, eso por un lado, y por otro lado, por ejemplo, es que ¿qué hubiese pasado si nosotros no hubiésemos tenido la tecnología que hay hasta en este momento como para estar viviendo un poco unido con la familia a través del teléfono, a través del celular, a través de los medios de comunicación? Eso ha sido bastante positivo porque ha acompañado a mucha gente, ¿cierto? Y por otro lado, también es importante saber, por ejemplo, cómo hemos dejado, por ejemplo, sobre todo, más encerrado a los adultos mayores y no haber, por ejemplo, hecho programas especiales para que esos adultos mayores puedan, por ejemplo, tener algún programa a través de las municipalidades, ¿cierto? Porque en el fondo las municipalidades son las que se han llevado el peso de organización en cada comuna. Unos han trabajado más, otros han trabajado menos, pero resulta de que con los niños también podrían haber hecho lo mismo. ¿Se fija? Entonces, por ejemplo, los niños necesitan salir a jugar. Los niños, usted lo había dicho en su exposición, necesitan salir a jugar, pero nadie les creó los espacios para decir los niños de tal barrio o de tal plaza júntense en tal lado porque vamos a juntar, qué sé yo, 20, 30 y nada más, y vamos a tratar de distribuirlo de tal forma, pero en el fondo vamos a jugar, qué sé yo, tenis, vamos a jugar que a lo mejor un ping-pong, que hay un distanciamiento que se podría hacer, se fija, o jugar ajedrez, también se podría hacer a distancia. Entonces, eso sería lo que a lo mejor no se ha tomado en esta pandemia. Nosotros hemos hecho, a través de la radio, hemos hecho un programa anteriormente que está relacionado con la fiebre amarilla. La fiebre amarilla fue una epidemia, esta es una pandemia.
pero resulta que la fiebre amarilla empezó en 1871, le costó como 15.000 muertos a la Argentina, de repente murieron hasta 500 personas por día, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasó? Que resulta que en 1914 recién se erradicó, o sea, como 40 años después. Esta no se sabe cuánto va a durar. Eso es... Don Oscar, usted ha tocado al menos tres puntos que a mí me parecen súper atingentes y para el primero no tengo una respuesta. Yo no puedo saber cuándo se va a acabar. No lo sé. Sospechamos que no va a ser tan largo como la fiebre amarilla. Creo que la capacidad de generar respuestas, de generar tratamiento, de lograr inmunizar a un porcentaje importante de la población. Yo creo que también no está acabada o agotada la vía de generar un tratamiento efectivo. Creo que también esa es una cosa que también puede ayudar a cambiar la dinámica, y también la posibilidad de mejorar en los métodos de diagnóstico. Nuestra universidad participó en un ensayo clínico, una cosa que es bastante interesante, que podría también permitirnos diagnósticos mucho más rápidos. Yo creo que toda esa combinación de cosas nos puede llevar a tener una nueva normalidad, no la normalidad de siempre, pero un sistema de vida más vivible que el que estamos viviendo en la actualidad, tal vez hacia fines de este año, comienzos del próximo, no lo sé. Ahí también lamentablemente este virus es nuevo y nos da sorpresas a cada rato. Entonces ya están hablando de mutaciones, no sabemos si la vacuna va a haber que... Ustedes saben, por ejemplo, la vacuna de influenza hay que ponerla todos los años porque las cepas van cambiando y uno requiere generar una nueva inmunidad. Sospechamos que con esto va a ser más o menos igual, pero tenemos muchas incógnitas que no sabemos exactamente el tiempo ni las condiciones. Pero yo creo que en ese sentido, y ahí me engancho con la segunda parte, todo tiene que ver también con nuestro entramado social. ¿Ya? Yo estaba pensando en cómo ha ido cambiando mi propio discurso, porque nadie es experto en esto. ¿Ya? Y si ustedes hubieran conversado conmigo en abril, en mayo, yo les habría dicho, pero es que no pueden salir. Y le habría dicho a los nietos que son mis pacientes, no vayan a ver a sus abuelos, no. Por favor, no. Comuníquense solamente por WhatsApp, por Zoom, pero no los vayan a ver. Yo hoy día les digo, lávense bien las manos, pónganse mascarilla, no se vayan de carrete con los amigos, no se vayan defendiendo y vayan a ver a sus abuelos. Pero no se saquen la mascarilla con sus abuelos. No se sienten cerca, pero conversen con sus abuelos. Pero con la mascarilla puesta. No se anden toqueteando. Ahora, eso requiere responsabilidad. Eso requiere la capacidad de acostumbrarnos a vivir en sociedad, donde yo respeto al otro. Yo creo que lo que nos jugó muy en contra a nosotros, particularmente como Chile, es que nos habíamos olvidado de vivir en sociedad. Estábamos muy acostumbrados, y todavía lo estamos, y a mí me da susto que a lo mejor pasada la pandemia nos olvidemos. Estábamos muy acostumbrados a competir más que cooperar. En todo orden de cosas. Nos estábamos olvidando de este concepto del bien común, del bien superior, de algo que me trasciende, que es más importante que yo. Y yo creo que esas son cosas que sí, posiblemente como lo planteaba Rodrigo, la estructura social, el modelo de sociedad que teníamos facilitó que eso surgiera. Y de alguna forma se fue imponiendo. Pero también tenemos algún grado de albedrío nosotros como personas. De si estamos dispuestos a aceptarlo o no. O si vamos a ser
nuestros esfuerzos personales por cambiar. Y ahí me tomo de lo que usted dice, de las asociaciones o agrupaciones de adultos mayores, y yo tengo súper claro que es la responsabilidad de la sociedad. Y yo tengo súper claro que las municipalidades de más recursos han hecho cosas notables y las municipalidades de menos recursos no han hecho cosas tan notables, no porque no quieran hacerlo, sino porque tienen menos recursos. Pero yo creo que también uno tiene que hacer cosas, uno mismo. Y en ese sentido, el que haya un presidente de la agrupación y que organizan cosas y que hacen cosas, pucha, es importante. Y yo sé que este ejemplo que voy a dar no tiene mucho que ver, pero a mí fue un aprendizaje súper potente. El año 2010 fue el terremoto, ¿sí? Y mi casa está en San Pedro, yo trabajo en la universidad. En ese tiempo yo trabajaba en el departamento de psiquiatría y en el servicio de psiquiatría, que mucha gente lo llama hospital psiquiátrico, y para los penquistas de tubo y lobo, entonces yo lo pensé y dije, ¿qué más? Me puedo ir muy temprano en el auto, cruzo el puente antes que sea la restricción, llego temprano, trabajo temprano, después, si mi jornada no es tan larga, me voy en micro al mediodía a la casa, almuerzo en la casa, vuelvo, y en la noche termino la jornada y me vuelvo en auto, pasada la restricción. Otras veces nos poníamos de acuerdo con amigos y nos turnábamos. Entonces, ¿por qué esta historia? Porque yo llegaba muy temprano cuando no había nadie en el departamento, salvo el auxiliar, que él también llegaba muy temprano. Y empezamos a conversar. Entonces, no era un adulto mayor, estaba cercano a jubilar, pero no era un adulto mayor. Y él me contaba que para el terremoto del 60, él era cabro, tenía 15 años, y se les cayó la casa. Y él y su papá reconstruyeron la casa. Y la cara de él, al contarme eso, el brillo en los ojos, la sensación de orgullo, para mí fue un aprendizaje. Porque yo creo que esa es una cosa que también es importante. Tenemos que ser capaces de hacer cosas, de ser proactivos. Es cierto, la sociedad tiene una responsabilidad. Tenemos que brindar las condiciones como sociedad, absolutamente de acuerdo. Pero yo como individuo también debo hacerme cargo. No debo sentarme a esperar que me llegue la beneficencia. Ahora, evidentemente, si tenemos una sociedad justa, si tenemos una sociedad que nos ayuda a desarrollarnos desde un comienzo, vamos a estar en muchas mejores condiciones de tomar nosotros el toro por las astas y no va a hacer falta que nos vengan a ayudar, porque nos vamos a poder organizar, pero no debemos esperar. Tenemos que también, y es ahí donde yo cuando los escucho, me encanta. No estoy sentado esperando que me vengan a traer ayuda. Hago cosas. Sí, necesito que los otros me ayuden para lograr las cosas, evidentemente. No me la puedo solo, nadie se la puede solo. Pero yo estoy haciendo cosas. Ya no soy víctima, soy sobreviviente. Bien. Una consulta. Decíamos, por ejemplo, que dentro de 100 años, en la peor pandemia que hemos visto, la verdad que cuando nosotros hicimos ese trabajo, doctor, de la epidemia, usted sabe que fue por un mosquito, producida por un mosquito, la fiebre amarilla. No fue una pandemia como esta, como un virus. Pero ¿qué es lo que pasó? Que resulta de que el comportamiento hoy en día, ¿cierto? Se está tratando más o menos, yo pienso, experiencias que se hicieron en ese asunto, porque existe la
la residencia sanitaria, y en ese tiempo, por ejemplo, hicieron una especie de lazareto donde también aislaban a la gente, y también hicieron, por ejemplo, unos rociadores que rociaban la ciudad, más o menos lo mismo que se está haciendo en esta pandemia. ¿Existirá después, más adelante, algo diferente, por ejemplo, que sanitice, por ejemplo, un local entero, por ejemplo, en poquito tiempo, yo creo? O sea, a ver, yo creo que los avances tecnológicos pueden darnos para muchas cosas. Y estaba pensando cuando escuchaba que yo me salté otra de sus preguntas, que era esta cosa de la tecnología, que efectivamente, claro, que contar con la videoconferencia, con los celulares, nos permite... Eso no ha unido más, o sea, eso es la verdad. Y posiblemente si no hubiera estado habría sido más complejo. Sí, pero posiblemente si no hubiésemos tenido este nivel de desarrollo tecnológico, tampoco habríamos tenido este nivel de viajes que teníamos, no habríamos tenido este nivel de intercambio intercontinental que tenemos en la actualidad, y que fue una de las razones por las cuales se propagó con tanta rapidez. Entonces, claro, es lo uno por lo otro. Efectivamente, la tecnología nos permite dar respuestas que nos ayudan, ¿no es cierto? O sea, gracias a la tecnología estamos teniendo esto. Bueno, hoy día no habría sido posible que nos juntáramos en una parte a hacer este programa, y sin embargo lo estamos haciendo, y estamos sentados en nuestras casas y nos estamos cuidando y estamos compartiendo, y a todo esto me encanta haber estado acá. O sea, si hacen otro, invítenme por favor, porque de verdad yo espero no aburrido, pero yo le he pasado esto. No, de ninguna manera. Entonces, claro, tenemos eso, pero también es cierto que producto de tecnología, la gente estaba en China y al día siguiente estaba en España, y al día subsiguiente estaba en Talca. Entonces, también es un poco, son dos caras de una misma moneda. Ahora, yo creo que a ver, yo siento que las cosas van avanzando, y efectivamente los métodos de sanitización permiten hacer cosas, pero no nos olvidemos nunca que finalmente la tecnología debe ser la herramienta para lograr los fines que nosotros como humanos nos proponemos, y no la que nos dicte los fines. Yo creo que por alguna razón personal probablemente, tiendo mucho a pensar en los sentidos de las cosas, en por qué y para qué. Yo creo que uno puede hacer cosas muy difíciles, puede hacer cosas muy arriesgadas, puede hacer cosas muy poco rentables, lo cual probablemente los economistas me van a mirar levantando la ceja, ¿no es cierto? Pero porque tienen un sentido. Y yo creo que una de las cosas que nos complican la vida, y yo trabajo principalmente con adolescentes, es la necesidad de construir sentidos de vida. Y yo creo que ese también es una de las cosas que sentidos de vida. ¿Qué es lo que hago? ¿En qué aporto? ¿Cuál es mi rol? Y yo creo que eso, independientemente que la sociedad me lo hace más fácil o más difícil, que me da los medios o no me da los medios, finalmente el sentido de vida lo construyo. Y a lo mejor eso es lo que tenemos que enseñarnos desde cabros chicos, a perseverar, a construir un sentido, a ser capaces de irnos construyendo día a día. Yo creo que eso es lo que nos da humanidad. Sí, pues no, por último, hay cosas que aceleraron seguramente el aumento de contaminaciones, porque resulta que, recuérdese de que nosotros, por ejemplo, seguramente los chilenos han sido la mejor calidad que ha tenido, porque por el 10% se compraron lo que quisieron. Y dejaron plata para pasar unas buenas vacaciones. Entonces, por eso está el movimiento. Se fijan, si no hubiesen tenido la plata para gastarla,
no tendríamos la gente trasladándose, qué sé yo, a diferentes partes o cancelando esas entradas, pero que es carísima por quedarse una bailar. Ese por un lado, ¿no? Bueno, sí, y yo va aprendiendo con la vida es que la disciplina sí es importante. Que la disciplina no es ser fome, no es ser pacato, no es ser aburrido, Claro. pero que tiene un rol, que uno requiere disciplina, que uno requiere estructura. Y yo no soy, pero para nada una persona, por definición, que sea muy reglamentario, ni muy realista, pero yo creo que necesitamos estructura. Yo creo que necesitamos ser capaces de hacernos en la justa medida, pero de hacernos responsables. Y yo sé que este comentario no es muy popular, pero a mí no me gusta mucho cuando todo es perdón y todo es impunidad. Y cuando nadie es culpable de nada, me empiezo a enredar. Yo creo que es una mala señal. Uno tiene que hacerse cargo de las cosas también. Si hubiésemos tenido una sociedad más unida, Un momentito, por favor. una sociedad más unida. Estamos terminando esta jornada. Queremos darle las gracias al doctor Valdivia. Queremos darle las gracias a todas las personas que se asociaron a esta actividad que organizó la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción junto con la agrupación de radios comunitarias del Gran Concepción. Están aquí los 3 médicos que comprendieron nuestra iniciativa y nos da mucho gusto poder decirles gracias en persona. El primero que está saludando es precisamente el doctor Sánchez, Pablo Sánchez. Muchas gracias, doctor. Don Víctor Acevedo y don Mario Valdivia, que ha terminado hoy. Ha sido una jornada para nosotros gratísima. Esperamos que la gente que trabaja en la radio comunitaria, me faltó pedirle, doctor, un consejo. Usted le dio un consejo a nuestro jefe, que pueden trabajar conjunto medicina y periodismo. Absolutamente. Hay gente que aquí trabaja en radio comunitaria, especialmente. ¿Cuál sería el papel hoy día urgente? A ver, yo estoy absolutamente convencido y ahí en la Facultad de Medicina estaba pensando, mientras conversábamos acá, y decía, a ver, ¿qué podemos hacer desde la facultad? Y yo creo que hay al menos 3 espacios que son en que hay posibilidades de interactuar. Pero se está trabajando en eso, y yo creo que, y yo lo voy a conversar con las doctoras que están diseñando el programa, que el componente comunitario, el componente de trabajo con las organizaciones reales de adultos mayores sanos, es un elemento absolutamente indispensable que hay que incorporar. Segundo, existe hace años en la Facultad de Medicina un programa de salud familiar que dirige la doctora Patricia Villaseca, que tiene una muy profunda vinculación con el territorio, con distintas organizaciones municipales, y que yo creo que ella estaría pero interesadísima en cómo nos conectamos a través de la red de radios comunitarios para hacer espacios de encuentro, para hacer espacios de diálogo. Yo le creo más al diálogo que a la enseñanza. Yo creo que los académicos tenemos muchísimo que aprender y tenemos y para eso, por eso me gusta más que a mí que la parte de preguntas y respuestas sea más larga que la exposición, porque finalmente eso es lo que nos hace crecer a todos, y yo creo que ahí, en ese sentido, hay un espacio vincular también que es importante. Y lo tercero es que nosotros como Facultad de Medicina estamos, y posiblemente no digo que sea un invento de esta administración, yo creo que ha sido un sello de la facultad en sus 90 y tantos años, no solo de ahora, pero nosotros creemos que la facultad tiene que aportar a la salud de la comunidad a través de 4 vías. Una, formando los mejores profesionales para que se desempeñen en la comunidad. La segunda, que es generando conocimiento a través de la investigación.
La tercera, de la atención en los servicios públicos o la creación de unidades de atención. Y la cuarta, que es difundiendo, que es vinculando, que es entregando conocimiento, que es conversando. Y yo creo que en ese sentido la dirección de vinculación con el medio que dirige un psicólogo, Pablo Vergara, yo sé que va a estar encantadísimo también de que hagamos cosas en conjunto. Así que y si algo, dentro de las muchas enseñanzas positivas que han tenido este año para todos nosotros, es que yo creo que muchos profesionales aprendimos a perderle el miedo a los medios y nos dimos cuenta que el conocimiento nos sirve de mucho cuando queda guardado en los anaqueles de mi librería, y que el conocimiento que es realmente útil es el que llega a todos y el que cambia la vida de las personas, porque la generación de conocimiento es solamente un paso. El objetivo del conocimiento finalmente es cambiar para bien la vida de las personas, y eso los científicos no lo pueden hacer solos, necesitamos a los comunicadores. Muchas gracias, doctor Mario Valdivia, y reitero, nuestra gratitud también se extiende a los profesionales Pablo Sánchez y Víctor Acevedo. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, y a las personas que estuvieron cerca nuestro, ojalá puedan tener provecho de todos los mensajes que se les ha entregado.